Hola, muy bienvenidos sean todos una vez más. Aquí estamos para dar inicio a lo que es el Nuevo Testamento. Antes vamos a hacer unos breves comentarios diciendo que, por ejemplo, para hablar en sí del Nuevo Testamento, que fue escrito en un lapso promedio de 100 años, todos los escritores del Nuevo Testamento estuvieron vivos y fueron testigos de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, a excepción del apóstol Pablo, el cual él mismo dice que él es el último de los apóstoles, el cual no es digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia. Pero dice que a él Jesucristo mismo se le reveló y él el evangelio que predica no se lo enseñó hombre alguno, pues no lo recibió de hombres, sino que Jesucristo mismo le reveló todo el evangelio, su vida, pasión, muerte, resurrección. Posiblemente el último libro en ser escrito fue el libro de Apocalipsis, el cual lo escribió Juan en la isla de Patmos ya en sus últimos años. También es importante decir que el Nuevo Testamento hace alusión a Jesucristo. Ese es el enfoque fundamental, la doctrina de los apóstoles y los padres de la iglesia, el cristianismo, empezando con Jesucristo mismo. Y ella cita pasajes del Antiguo Testamento para ratificar la promesa de Dios hecha a través de Moisés, de los profetas, y como le hizo la promesa a Abraham y al rey David. Y así, con estas palabras, damos inicio, para la gloria del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo, este estudio bíblico, el cual queremos que usted vaya aprendiendo a través de él qué es lo que el Señor le quiere enseñar. Para esto vamos a iniciar con el libro de Mateo en el capítulo 1 y verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, en los primeros textos bíblicos vamos a encontrar algo muy importante, que a veces no entendemos o comprendemos por qué está ahí. Lo primero que usted comprenda es que Mateo, el escritor de este evangelio, trata de que usted enlace a Jesucristo con Abraham y con el rey David. Quiero que entienda que el evangelio de Mateo, usted tiene que entender que esta promesa que Dios escribió la hace al pueblo judío. Y el pueblo judío tenía un padre, el cual era Abraham, del cual procede esta nación, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es una nación que se creó a sí misma, sino que si usted lee a través de la escritura, usted va a ver cómo Dios mismo es el que le pone a Jacob el nombre y le dice Israel. Jacob o Israel era el nieto de Abraham, pero a Abraham fue hecha la promesa de que le daría la tierra de Israel. Por eso cuando Dios se manifiesta a Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero aquí Mateo nos quiere dar a entender de que aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham ahora estaba cumplida en Jesucristo. También le había hecho una promesa al rey David, la cual venía a cumplirse en Jesucristo. Entonces usted lee toda la genealogía, y si usted es cuidadoso y presta atención y usted se devuelve al Antiguo Testamento y empieza a leer la historia, va a notar que cada uno de los nombres que aparecen en esta genealogía, se puede decir el árbol genealógico del Señor Jesucristo, va a ver que muchos de ellos, la palabra tiene registrado la historia de esta gente, quién fue y en qué tiempo vivió. Esto para probar que Jesucristo era la promesa de Dios hecha a Abraham y al rey David. Por ejemplo, con respecto a la promesa de Dios a Abraham, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 22 y el verso 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis, capítulo 22 y en el verso 18 dice de la siguiente manera: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces ahí Dios les hace a Abraham una promesa que en la simiente de él, o sea, en su descendiente futuro, todas las familias de la tierra iban a ser benditas.
Y esto lo ratifica la palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 8, dice de la siguiente manera, preste mucha atención. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Entonces vemos que Dios le había hecho una promesa a Abraham, y aquí Mateo en la genealogía, en el primer capítulo, nos está diciendo que Jesucristo es aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham. Después le dice hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué dice hijo de David? Entonces vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 1, lo que dice la palabra en el verso 32. Libro de Lucas, capítulo 1 y el verso 32, que dice de la siguiente manera: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces el pueblo judío sabía que cuando el Mesías viniera, descendiente del rey David, reinaría sobre la tierra y su reino no tendría fin. El reino mesiánico de Jesucristo. Por eso cuando Jesús dice que nació en Belén, que Belén era la tierra de donde era el rey David, lo que quiere decir Belén es casa de pan. Por eso Jesús decía: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces Jesús va a ser el rey eterno sobre esta tierra. Por eso en el libro de Apocalipsis al final nos dice que Jesús reinará sobre la tierra 1000 años. Y dice que regirá las naciones con vara de hierro. Entonces quiero que comprendan que en Mateo, cuando nos habla de la genealogía de Jesucristo, el propósito de que estos nombres estén aquí es para que usted vea a través de toda la escritura cómo Dios cumplió su promesa paso a paso y cómo fueron pasando las generaciones hasta que llegara a Jesucristo. Y hay algo muy importante acá que quiero que presten atención. Por ejemplo, en el versículo 17 dice de la siguiente manera: de manera que todas las generaciones desde Abraham a David son 14. Y desde David a la deportación a Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue a Babilonia, que fue sacado de la tierra de Israel y fue cautivo por el rey Nabucodonosor, también fueron 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces hay algo muy interesante acá que la palabra nos enseña. ¿Qué nos está enseñando? Dice que hay 3 veces 14 en esta genealogía de Jesucristo. Quiero que entienda que 14 en el contexto del mundo judío, ellos tienen todas las cosas, tienen un valor numérico. Por ejemplo, el nombre del rey David numéricamente es 14. Entonces lo que está diciendo 14, 14, 14 es ratificándole al pueblo de Israel que Jesús era el Mesías, el descendiente del rey David, el cual sería el heredero del reino de Israel. Por eso cuando Jesús va a subir, le preguntan los discípulos, sabiendo que él era el Mesías, y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos sabían que el Mesías era el que iba a reinar sobre Israel, pero Israel estaba en ese entonces bajo el dominio romano. Entonces ellos tienen esta inquietud y le dicen: Señor, ¿vas a restaurar el reino? Y el Señor le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, las cuales el Padre ha puesto en su sola potestad. Entonces Dios tiene un tiempo para que va a culminar con eso. Ciertamente ese tiempo se acerca, pero quiero que comprenda que un día Jesucristo regirá todas las naciones de la tierra. Entonces, si usted quiere entender esta genealogía,
Usted tendría que venir leyendo todo el Antiguo Testamento. Y entonces va a haber historias como Judá, como por ejemplo habla de Boz, el que se casó con Ruth, y así sucesivamente, como cada rey de Israel, por ejemplo en el libro de los reyes habla sobre los reyes de Israel, y usted va a ver que muchos de los nombres de estos reyes están acá en esta genealogía. Ahora quiero que comprenda que ninguno de esos reyes, o en exclusión alguno o otro, Dios justificaba sus hechos si hacían cosas buenas o hacían cosas malas. Simplemente está narrada la historia ahí para que usted comprenda cómo Jesucristo vino al mundo trayendo el linaje o la descendencia davínica y abrámica. Entonces hasta acá cerramos lo que es el tema de la genealogía de Jesucristo. Quería darles una introducción con respecto a esto para que usted comprenda por qué era tan importante que el escritor de Mateo plasmara en principio la genealogía, el árbol genealógico, y era para que todo aquel que leyera entendiese que Jesús era la promesa hecha a Abraham y hecha al rey David. Ahora vamos a ir al nacimiento de Jesucristo. Quiero que sepa que este estudio bíblico vamos a ir leyendo, y cuando tengamos que hacer algún comentario o alguna alusión a algún texto, entonces lo haremos en el momento. Entonces dice la palabra nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces la Biblia lo primero que nos está enseñando acá es el nacimiento de Jesucristo, cómo Él nació. Y dice que María, dice, estando desposada, o sea, ya ella estaba desposada con José, pero antes que se juntasen. O sea, en otras palabras, la palabra nos está diciendo, antes que María y José tuvieran relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay algo muy importante que quiero enseñarles. Mucha gente en el pueblo de Israel rechaza a Jesús como el Mesías porque dice que Jesús era hijo de fornicación, como lo veríamos más adelante. En la palabra, cuando los fariseos o los judíos le dicen, nosotros tenemos un padre, el cual es Abraham, y no somos hijos de fornicación. Quiero que comprenda que cuando Jesús, antes de que Jesús viniera a esta tierra, había una promesa, una señal de Dios que habló a través del profeta Isaías, que dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, ¿por qué si una virgen iba a concebir y dar a luz un hijo, por qué María estaba desposada? Y la respuesta es la siguiente. Primero, Dios no iba a deshonrar a María como mujer en el sentido de que se pudiese decir, si ella nunca hubiera estado desposada ni hubiese tenido marido, entonces ella hubiese salido embarazada e inclusive el pueblo de Israel hasta tal vez la hubiera apedreado. Pero Dios, que todo lo sabe, Él provee todo esto. Pero le dice a José, no temas en tomar a María por esposa, porque lo que de ella ha concebido es del Espíritu Santo. Vamos a leerlo, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, no quería darle mala fama, quiso dejarla secretamente. O sea, él dijo, voy a irme y no voy a decir nada, para que digan, mira, José dejó a esa mujer botada embarazada y la dejó botada, qué irresponsable. Pero simplemente él no quería como que ella fuese a sufrir el agravio o la crítica de aquellos vecinos que ellos tenían en ese momento. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Vea lo que primero que le dice, José, hijo de David, haciéndole alusión de que él era descendiente del rey David. No temas en recibir a María tu mujer,
O sea, no temas en vivir con ella, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Y le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Quiero que entienda esto, muy importante, porque hoy en día hay muchas sectas, creencias que se levantan en contra del nombre de Jesucristo, o Yeshua, o Jesus, como usted quiera llamarle. El nombre de él tiene un significado especial que quiere decir salvación. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo. Entonces aquí la palabra cita el Antiguo Testamento para hacer ver que Jesucristo era aquella promesa. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Ahora la gente dice, pero ¿por qué aquí dice Emanuel y no dice Jesús? Bueno, porque lo que quiere decir Emanuel es Dios con nosotros. En otras palabras, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso cuando se lee el nombre de Jesús, dice que el nombre de él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él era el Dios encarnado. Esa es lo que la palabra quiere que el ser humano comprenda. Ese es el mensaje el cual los apóstoles llevaron al mundo entero, que Dios fue manifestado en carne, porque dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue anunciado, manifestado en carne, visto por los ángeles y recibido arriba en gloria. Lo que quiero que comprenda es que cuando en un lado dice Jesús, habla de salvación, y cuando dice Emanuel, lo que quiere decir es que solamente Dios podía salvar al hombre. Voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, cuando los discípulos dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Le dicen al Señor Jesucristo. Y el Señor les dice a ellos, para los hombres esto es imposible. O sea que para el ser humano es imposible salvarse a sí mismo. Él le dice, mas para Dios todas las cosas son posibles. Y por eso Jesús era Emanuel, porque Él era Dios, el único que podía salvarnos. Así es que no importa cuál es la religión que usted profese, o si se profesa ateo, o no importa lo que usted haga, lo que le hayan enseñado. Solo hay una forma de ser salvo y es a través de Jesucristo. Dice en el verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, o sea, él se quedó con ella, la recibió en su casa. Y dice, pero no la conoció. Quiero que comprenda que cuando la palabra de Dios dice no la conoció, está haciendo referencia a que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que Jesús nació. Porque es imposible que usted reciba a alguien en su casa y viva con usted y usted no lo conozca, a no ser que usted esté ciego y sordo y mudo y esa persona sea transparente, entonces usted no la puede conocer. Pero si usted vive con esa persona, es imposible que usted no la conozca. Entonces la palabra aquí dice que José no conoció a su esposa, aunque ya estaban desposados, hasta que dio a luz a su hijo. Y aquí hay otra palabra muy importante. Si quiere usted y tiene una Biblia, usted puede subrayarla. Ella dio a luz a su hijo primogénito, que primogénito quiere decir primero. Si María solo hubiera tenido un hijo, entonces aquí no diría primogénito, diría unigénito. Pero no, fue el primer hijo de María. Por eso dice que todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Pero Jesús era el primogénito de la creación. Y le puso por nombre, dice terminando el versículo, y le puso por nombre Jesús, que quiere decir Yeshua o salvación. Bueno, hasta acá el capítulo 1 de Mateo. Vamos a ir capítulo por capítulo cuando se pueda. Espero que este capítulo le haya quedado claro. Si usted tiene alguna duda, usted puede escribirnos al Messenger, ya que en YouTube tenemos los comentarios bloqueados. Dios les bendiga, nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.